bienvenidos a un nuevo video en YouTube. Hoy haré otro speed painting de una pieza que es un gato alrededor de unas plantas. Quizás ya esta pieza la vieron completa en Instagram o en Twitter, y si no lo han hecho pues les invito a verla y a seguirme. Dejo mis links de las redes sociales en las que estoy en la descripción de este video, y así podremos estar en un contacto un poco más continuo. Posteo muchas otras cosas en Instagram y en Twitter. Continuando con la pieza, este es otro ejemplo de cómo podría quedar un cuadro de retrato de estos de mascotas que estoy intentando hacer. Me divierto mucho haciendo este tipo de ejemplos y este me gustó un poco más que el anterior. Mi proceso para esta pieza es casi el mismo que el de la ardilla, pero esta vez no busqué referencias de terrariums en Pinterest, ya que esta composición es muchísimo más sencilla que la anterior. Es decir, el gato está de frente y no solo tiene plantas como detrás de él y alrededor, y no es tan complejo como para necesitar referencias. No necesito referencias para ver el espacio alrededor. Esta vez solo busqué algunas referencias de hojitas, de diferentes hojas, sobre todo de plantas tropicales. El arte completo de este me tomó unas 6 horas y 2 días. 2 días de trabajo, es decir, son 6 horas que trabajé, como que unas 2 horas un día y las otras 4 horas el día anterior, entre conceptualizar el arte y los detalles finales. La paleta de colores que elegí para este arte es bastante limitada, mucho más hacia los verdes y los naranjas. Esta vez me quedé en un espacio conocido que sé cómo manipular casi perfectamente. Ahora los voy a dejar un ratito para que disfruten el proceso. Espero les guste. Chicos, estoy cayendo en cuenta de que en esta vuelta tampoco hice una prueba de color. Yo quería hacer una prueba previa para esta y no la hice. ¡Ay, qué mal! Bueno, les prometo que para la próxima no se me va a olvidar. Espero. Algo que les quería decir, que creo que no lo dije en la pieza anterior, que es que cuando yo hago los detalles finales de cualquier arte, siempre sigo unos pasos que son una especie de ritual para mí, ritual entre comillas. Eso quiere decir que los hago siempre y los edito, algunas veces los quito, los pasos que hago, pero siempre los hago. O sea, es como que los acumulo y después los voy editando uno a uno o los voy quitando de acuerdo a cómo me sienta con el arte. Si se siente que se necesita o si se siente que no se necesita. Y lo que hago es que siempre añado unas capas de ajuste y son siempre las mismas. Una es un ajuste de curvas, otra es un ajuste de tono y saturación, y la última es un gradient mesh, que discúlpenme, no sé cuál es la traducción en español en Photoshop, pero usualmente elijo el gradiente predeterminado de morado y naranja y luego paso la capa, esta misma capa de ajuste del gradient mesh a soft light en el blending mode. Y discúlpenme de nuevo por no saber los nombres de estos settings en español, pero no uso Photoshop en español como ven en la interfaz, lo uso en inglés y siempre lo he usado en inglés y así estoy como acostumbrada. Pero les prometo que para el próximo video buscaré los nombres en español y se los diré. Y ajusto la opacidad de esta capa de acuerdo a la que necesito del arte, si es que lo necesita. Este último paso, el del gradient mesh, sirve
para equilibrar un poco la paleta de colores. Si es que en tu arte estás utilizando como muchos colores o se ven como, o la paridad de los colores no se ve tan bien o no se ven bien uno al lado del otro, pues el Gradient Mesh ayuda un poco a esto, pero no siempre lo necesito. De último, lo que hago es que en una capa nueva completamente blanca agrego un filtro de ruido con los settings en gaussiano, o sea el ruido lo pongo en modo gaussiano y con la casilla, siempre con la casilla de monocromático tildada, y luego ajusto la escala del ruido a como me guste, porque eso tiene como una especie de que va del 0% al 100% y se hace como más notorio o menos notorio. Y esto lo hago para aparentar un poco el grano del papel o la textura del grano del papel. Esto sí, porque le añado un poquito de textura al arte, ¿no? Después de esto, cuando termino de setear el noise, el ruido como me gusta, o como siento que pueda caber dentro del arte, lo que hago es que voy al... ¿cómo se llama? Le doy OK y pongo la capa en multiply o en multiplicar. Y luego ajusto la opacidad de acuerdo a cómo se ve. Y después de esto lo que hago es que quito y pongo las capas de ajuste. Hay veces que una capa de ajuste no me funciona bien, entonces la quito y la elimino. Y otras veces que sí me funciona y la dejo. Por lo general dejo las 3 capas de ajuste que siempre pongo, o por lo general no, depende de si me salió bien la paleta de colores que escogí en un principio o si no funciona. Y después de eso lo que hago es que coloco mi firma y listo, le doy guardar. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Espero que hayan disfrutado mucho el proceso. No olviden suscribirse al canal si quieren ver más contenido y nos vemos pronto otra vez. ¡Chao!